Bienvenidos a Fox Noticias, les informa Andrea Linares. Comenzamos en Colombia, donde la derecha y la izquierda están luchando por cada voto antes de la ronda final de las elecciones presidenciales este domingo. El abogado conservador Abelardo de la Espriella sorprendió al país al obtener la mayoría de los votos en la primera vuelta y nuevas encuestas muestran que está consolidando esa ventaja. La última encuesta de Atlas Intel coloca a de la Espriella al frente con 53% del apoyo, dejando atrás a su rival marxista Iván Cepeda con un 45%. Cepeda está haciendo campaña con la promesa de una paz total con las guerrillas y los grupos criminales, pero su aliado, el presidente Gustavo Petro, también prometió exactamente lo mismo y fue todo un fracaso, abriendo la puerta para la derecha en Colombia. Dicho fracaso comenzó hace una década con el acuerdo de paz que Colombia firmó con las FARC. Esa apuesta fallida dejó a los votantes profundamente desilusionados y traumatizados por la continua violencia política. Apenas el año pasado, un sicario adolescente asesinó al senador conservador y también aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay, un trágico recordatorio de los peligros que enfrentan quienes desafían al establecimiento. Pero de la Espriella dice que no tiene miedo. Vamos a derrotar a la izquierda radical. Gracias, manada. Vamos a salvar y a reconstruir a Colombia. Seré implacable contra aquellos que pretendan destruir a Colombia. Seré firme contra los criminales. Seré contundente contra los corruptos. Seré inflexible frente al terrorismo y lo haré por la razón o por la fuerza de la ley. Vanessa Vallejo, analista política colombiana, está aquí para reaccionar. Vanessa, como siempre, bienvenida a Fox Noticias. Muchas gracias por la invitación. ¿Tendrá algún impacto sobre esta contienda el respaldo que el presidente Donald Trump le ha dado a Abelardo de la Espriella? Pues el respaldo de Estados Unidos a Abelardo de la Espriella es muy importante, en primera medida por una cuestión existencial. Es decir, Abelardo de la Espriella está enfrentando amenazas de muerte, está enfrentando peligros muy graves en un país que está tomado prácticamente en algunas zonas por los narcotraficantes, y el apoyo de Estados Unidos, o más bien la condición de Estados Unidos al ahora gobierno de Gustavo Petro de que hay que proteger al candidato es fundamental. Luego, por supuesto que hay mucha gente, muchos votantes en Colombia que entienden la gravedad de una mala relación con Estados Unidos, tanto en cuestiones, digamos, de cooperación internacional, pero también en cuestiones económicas. Estoy segura que hay mucha gente que no quiere en Colombia que haya una mala relación o que el presidente Trump quiera cortar algunos de los negocios que tiene con Colombia, porque eso significaría afectar a empresarios y a gente en Colombia que está relacionada con las exportaciones hacia Estados Unidos. Efectivamente, acabas de tocar ese siguiente punto que quiero abordar, porque si llega a ganar de la Espriella, ¿qué representaría esta oportunidad para recuperar esa relación comercial bilateral? Es fundamental. Colombia tiene muchos productos muy importantes en el tema de la exportación. Entonces, pues todo lo que es café, por supuesto, todo lo que es flores. Esa relación con Estados Unidos siempre es una de las cosas más añoradas por muchos de los comerciantes en Colombia y de los empresarios en Colombia. Y el hecho de que Abelardo de la Espriella tenga la puerta abierta acá en la Casa Blanca y que pueda trabajar de la mano con Estados Unidos es muy beneficioso para Colombia en materia comercial, pero por supuesto yo diría que sobre todo en materia de seguridad, porque los empresarios, así como cualquier colombiano, necesitan seguridad para vivir, y si usted es empresario, pues necesita seguridad para mantener su empresa tranquila y poder trabajar tranquilo. Entonces, lo que Abelardo de la Espriella ofrece en materia de relación con Estados Unidos no solo es comercial, sino también en materia de seguridad. El tema de seguridad es sumamente importante para el pueblo. ¿Hasta qué punto estamos viendo en Colombia el mismo fenómeno político que impulsó a Bukele en El Salvador y también a Javier Milei en Argentina? Yo creo que es una combinación de varios aspectos que hemos visto en otras elecciones, como la de Argentina y como la de El Salvador. Sí que es cierto que Abelardo, digamos que reúne
esa esperanza de una Colombia segura. Y en eso se puede parecer un poco a Bukele, incluso con esa promesa que ha hecho de crear megacárceles. Pero yo siento también que una de las claves y uno de los asuntos fundamentales que ha hecho que Abelardo de las Priella logre tanta popularidad, estamos hablando de más de 10 millones de votos en la primera vuelta, lo cual es mucho para Colombia, es ese entender el sentido común de la gente, ese ser, digamos, esa persona que puede decir, yo entiendo al pequeño emprendedor que tiene un negocio en la esquina de la cuadra y que necesita las condiciones para salir adelante. Entonces yo creo que es un hombre con sentido común y que representa ese voto aspiracional. La gente quiere ser como Abelardo de las Priella y quiere triunfar en la parte económica y eso es muy interesante, es un fenómeno político muy interesante. Totalmente. Ahora, hoy la selección colombiana juega su primer partido de la Copa. Sin embargo, lo interesante es que la camiseta amarilla es ahora objeto de controversia. ¿Cómo se llegó a este punto en que la camiseta de la selección colombiana, que verdaderamente es un símbolo, ¿no?, de unidad nacional, de pronto se convierte en un símbolo de división política? Bueno, yo creo que eso en parte está relacionado con lo que decía antes. Abelardo de las Priella es un hombre muy de sentido común y el sentido común nos dice que estamos orgullosos. Si uno es de un país, pues uno está orgulloso de ese país. Entonces él decide ponerse en muchos de sus discursos su camiseta. La gente que lo sigue, que también tiene sentido común y que también quiere a su país, se pone su camiseta. Luego la izquierda y una justicia tomada por la izquierda, como también ha pasado acá en Estados Unidos, decide que le quiere prohibir a Abelardo de las Priella que utilice la camiseta de la Selección Colombia. Obviamente no se puede porque cada persona puede utilizar lo que quiera, pero el asunto acá es simplemente un asunto de sentido común, de gente que reúne ese movimiento de Abelardo de las Priella que está orgulloso de su país y una izquierda que se ha enojado porque siente que hay demasiado fervor popular y demasiada alegría y no quiere, digamos, que cortarles esa alegría a sus seguidores de Abelardo de las Priella, pero pues evidentemente no van a poder. Pues le deseamos mucha suerte a la selección colombiana el día de hoy y por supuesto muy atentos a estas elecciones, la segunda vuelta el domingo. Vanessa Vallejo, analista política de Colombia, muchísimas gracias por acompañarme. Saludos. Gracias a ustedes. La administración Trump dice que localizaron a 146,000 niños migrantes que perdieron contacto con el gobierno durante el mandato de Joe Biden, pero casi 300,000 más siguen sin ser ubicados. Analizamos los siguientes pasos al regresar. Bienvenidos de vuelta a Fox Noticias. La administración Trump está lanzando una operación masiva de rescate para niños migrantes no acompañados, quienes según funcionarios fueron abandonados, explotados y víctimas de tráfico humano por redes criminales durante el mandato de Joe Biden. El Departamento de Seguridad Nacional reveló que ahora ha localizado 146,000 menores, la mayoría de ellos en ciudades santuario. Pero una dura realidad permanece. Los funcionarios advierten que aproximadamente 300,000 menores migrantes siguen sin ser localizados, alimentando serias preocupaciones sobre trata de personas, explotación y trabajo infantil. No es un secreto que los cárteles mexicanos controlan efectivamente las redes de tráfico de migrantes, tratando a los niños como mercancía. Los críticos denuncian que la administración Biden no logró cerrar fallas críticas en el sistema migratorio, lo que permitieron que alrededor de 400,000 niños cruzaran ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México. Ahora el fiscal general interino Todd Blanche está tomando cartas en el asunto, actuando contra estos traficantes que se hicieron pasar por patrocinadores y explotaron el sistema durante el gobierno anterior. The criminals, calling themselves sponsors, trafficked these children to the border, usually committing fraud to do so. And oftentimes the children were abused, assaulted, and certainly exploited. In some cases, individuals would sponsor multiple children, which required them to lie to government personnel and on government forms, claiming they were close relatives when in fact they were not. They would use fake or stolen identities and make other false claims during the application process in order to obtain custody of the children.
El exagente de la patrulla fronteriza y asesor de seguridad de la Federación para la Reforma de la Inmigración Americana, Art Del Cueto, me acompaña. Bienvenido a Fox Noticias, como siempre. Muchas gracias, un placer seguir con ustedes. Claro que sí. Antes que nada, Art, ¿cómo calificarías el desempeño, la labor del gobierno Trump al ubicar a estos 146,000 menores migrantes de los cuales pues no se sabía nada? Absolutamente, y es algo que uno tiene que pensar. Es un trabajo muy difícil desde un principio y a la vez va a seguir siendo un trabajo difícil porque tenemos que tomar en cuenta que muchos de estos individuos que cruzaron durante la administración de Biden en el tiempo eran menores de edad, pero muchos de los menores de edad que yo vi eran de 16, de 17 años. Entonces, la mayoría de esos ya son adultos y eso podría ser una forma que va a ser todavía más difícil de poderlos localizar. Y aún quedan 300,000 más por ser ubicados. ¿Le da esta situación una validación política a las críticas republicanas sobre la gestión de la frontera, sobre todo durante el mandato de Joe Biden? Definitivamente, y al mismo tiempo tenemos que investigar y preguntarle a los diferentes grupos que ayudaron al mismo tiempo, que tomaron estos niños menores de edad, que los tomaron y ellos fueron encargados de buscar algún tipo de pariente o los padres dentro de la ciudad. Al mismo tiempo, uno debe de ir y ver qué forma, cómo utilizaron ellos para poder lograr localizar a esos adultos en que al fin terminaron muchos de estos niños a mano. Ahora se están investigando múltiples reportes de que algunos de estos menores fueron violados sexualmente, no una ni dos veces, según las autoridades hablan de cientos de veces. ¿Quién tendría que rendir cuentas ante el país si estos casos se fueran a confirmar con todos los detalles? ¿Sería el gobierno Trump, las autoridades federales, el propio sistema migratorio? Porque actualmente las autoridades sí están trabajando en ubicar a estas personas que estaban explotando a estos niños y se les llaman super sponsors en inglés. Sí, pues tendrían que buscar a los sponsors, a los grupos que estaban involucrados, definitivamente al gobierno de Biden, qué es lo que hicieron ellos, quiénes estaban en las posiciones de liderazgo al mismo tiempo. Hace poco hubo una junta donde habló el congresista Crane de Arizona y con la persona que estaba haciéndole las preguntas se dieron cuenta que hubo bastantes llamadas de los mismos menores de edad pidiendo auxilio y ninguna de esas llamadas fue contestada. ¿Consideras, Art, que ese fue uno de los mayores fracasos humanitarios asociados a esa crisis fronteriza en los últimos años? Definitivamente, no solo eso, sino al mismo tiempo, ¿a quién le estaban dando el dinero para poder arriesgar los niños que cruzaran y detenerlos? Lo que pasó es que abrieron una puerta, abrieron esa fuente donde los cárteles de la droga sabían que podían utilizar a los menores de edad como carnada, para al mismo tiempo mover agentes de una posición a otra. Entonces, eso fue explotado continuamente durante la última administración y todos tienen muchas preguntas que tienen que responder. Absolutamente, y como bien dices, algunos eran menores en ese entonces y ya son adultos y deben ser localizados. Art Del Cueto, muchísimas gracias como siempre por acompañarme. Gracias a ustedes. La libertad de prensa en México está bajo un ataque feroz desde múltiples frentes y los críticos acusan a la presidenta Sheinbaum de encabezar la ofensiva. Analizamos la nueva campaña para silenciar voces después de esta pausa. Bienvenidos de vuelta a Fox Noticias. Pasamos a México, donde la libertad de prensa está bajo un feroz ataque desde múltiples frentes. Los críticos acusan a la presidenta Claudia Sheinbaum de liderar esta ofensiva, utilizando su segmento semanal Detector de Mentiras para señalar personalmente a periodistas independientes y descalificar reportajes críticos sobre temas relacionados con las políticas del gobierno. Pero el acoso también está creciendo a nivel local.
El columnista de El Sol de Tijuana, Gerardo Fragoso, escribió recientemente sobre lo ocurrido en San Luis Potosí. La Fiscalía Local está utilizando una nueva ley anti-inteligencia artificial impulsada por el legislador Héctor Serrano para ir contra periodistas digitales. Organizaciones civiles denuncian que los reporteros fueron golpeados y arrestados después de ser acusados de compartir un video generado con inteligencia artificial que exponía supuestos casos de corrupción y vínculos con el narcotráfico del gobernador local y su esposa. Defensores de la libertad de prensa dicen que el caso contra estos periodistas debe servir como una señal de alerta de que el periodismo independiente está siendo criminalizado sin que exista una denuncia formal. Fragoso también señala que algunos periodistas que apoyan a Sheinbaum han perdido credibilidad al no denunciar los ataques contra la prensa. Para hablar sobre su artículo en El Sol de Tijuana me acompaña Gerardo Fragoso. Bienvenido como siempre, Gerardo. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Es un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Gerardo, estamos ante una amenaza nacional para la libertad de prensa en México y dirías que hay alguna diferencia con, por ejemplo, lo que se vive en Nicaragua con el dictador Daniel Ortega. Se está empezando a registrar esto en México. Estamos viendo los primeros pasos de algo como lo que ocurre en Nicaragua o como lo que ocurre en otro momento en Venezuela. Estamos viendo esos primeros pasos. Lo que se ve aquí es que, bueno, el gobierno de Claudia Sheinbaum está usando un poco a los estados como laboratorio para ir avanzando este tipo de leyes que se están usando en dos vertientes. Estas leyes anti-inteligencia artificial, como la que ocurrió en San Luis Potosí, donde hay 10 órdenes de captura, aparte de estos 3 periodistas que fueron encarcelados, hay 10 órdenes de captura contra otros más. Estas leyes lo que buscan es decir, bueno, tú no puedes compartir contenido de inteligencia artificial que sea difamatorio. Y bueno, esto de difamatorio obviamente queda a criterio de entrada del Ministerio Público que lo controla el propio gobierno. De los jueces que a partir de la elección judicial de 2025 pues también controla el gobierno. Entonces el gobierno mismo dice qué es difamatorio y qué no. No es el único caso el de San Luis Potosí. En Puebla ocurre lo mismo, en Campeche, en Veracruz, en Acapulco también ocurrió esta misma situación. Este es un camino. El otro camino son estas leyes de violencia política en razón de género, donde si tú eres periodista y criticas a una mujer que está en un cargo de poder, no por ser mujer, sino porque esté cometiendo su gobierno un acto de corrupción o porque sea ineficiencia, la aplican y entonces de igual manera te obligan a bajar el artículo o la publicación en internet porque te dicen que es violencia política en razón de género, porque bueno, pues quien gobierna es una mujer. Entonces Morena está avanzando estas dos cosas en los estados y en cualquier momento obviamente en la idea de aplicarlas a nivel nacional. Entonces, ¿qué es lo último que se sabe con respecto a esos 3 periodistas que fueron arrestados en San Luis Potosí? Y también, ¿cuál sería tu mensaje? ¿Qué le dirías a aquellos periodistas mexicanos que hoy sienten que investigar puede llegar a costarles su libertad? Bueno, en cuanto a los 3 periodistas, se liberó a 2 que hasta accedieron a este beneficio, entre comillas, porque aceptaron su culpa, es decir, van a tenerle que reparar el daño a la esposa del gobernador. La reparación del daño en México básicamente siempre es pecuniaria, es decir, son cuestiones económicas lo que hay que reparar, pero las dejan salir porque aceptan este trato que es absolutamente injusto. Otro permanece encarcelado y te insisto, hay otras 10 órdenes de captura por lo mismo. ¿Por qué? Porque, bueno, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, quiere dejar a su esposa en su lugar en las siguientes elecciones. Entonces, está este entramado, digamos, de no la critiquen porque quiero que sea mi sucesora. O sea, aparte hay un asunto de nepotismo. Y el mensaje al periodismo es que tenemos que seguirlo haciendo. No podemos quedarnos atrás. Obviamente va a haber más riesgos cada vez. Esto debe quedar muy claro. Riesgos legales, riesgos a tu libertad, riesgos a tu seguridad, porque aparte continúan ocurriendo situaciones como en Veracruz, donde acaban de matar a un periodista y desapareció otra periodista y nadie sabe dónde está hasta el momento. Pero hay que seguirlo haciendo, porque en la medida en la que nos quedemos callados, es donde efectivamente el morenismo se va a terminar convirtiendo en algo igual o peor a lo que ocurre en Nicaragua. Entonces hay que seguirlo haciendo, hay que seguir haciendo periodismo.
Es nuestra labor continuar investigando y no nos podemos quedar callados. Me queda muy poco tiempo, pero quisiera saber cuán profundo es la presunta alianza que existe entre los cárteles mexicanos y las redes chinas. Se lo pregunto porque en Virginia hay 2 ciudadanos chinos que fueron arrestados por presuntamente conspirar con cárteles para lavar dinero. Que es mucho y que es verdad. En el caso de México, bueno, hay 2 caminos: la adquisición de productos en China, con los cuales, bueno, se venden en tiendas mexicanas, tiendas que son operadas por empresas chinas o por empresas fachada del narco, y de esta manera se lava el dinero, es decir, al ser productos aparentemente lícitamente importados, te hablo de ropa, de electrónicos, pues lógicamente ya entran al sistema financiero mexicano como dinero producto de ventas. Este es un camino. El otro, las transacciones espejo, que son mucho más rápidas, donde en Estados Unidos el cártel le da dólares a un emisario de estas redes de lavado y un socio en México entrega ese dinero en pesos. Ahí ni siquiera pasa por el sistema financiero. Esto es verdad. Por ejemplo, uno de los ejemplos o de las consecuencias de este lavado de dinero es que en Ciudad de México llegan de repente, por ejemplo, personas de China a pagar 6 meses por adelantado de renta a 10 o 15 edificios de departamentos para instalar ahí a sus operadores en efectivo. Te hablo de rentas que no son baratas para México, son rentas de $1,500 mensuales y las pagan en efectivo y con dólares. Entonces sí estamos viviendo obviamente un entramado donde las redes de lavado chinas están cada día más presentes en México y afectando en todos sentidos a la economía legal y también a la sociedad. Y también excelente labor la de las autoridades en Estados Unidos por el hecho de que capturaron a estos 2 individuos originarios de China en el estado de Virginia y ahora están enfrentando pues estas acusaciones. Gerardo Fragoso, como siempre, muchísimas gracias por acompañarme. Saludos. Gracias a ustedes. Y ahora regresamos con más de Fox Noticias. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos pueden seguir en las redes en Instagram, Facebook, X, TikTok y WhatsApp para que no te pierdas absolutamente nada con Fox Noticias. Yo soy Andrea Linares.